Lección número 19. Lo que la Biblia dice acerca del bautismo. Oremos. Precioso Dios, eterno Padre, Hijo y Espíritu Santo, a su majestad sea gloria, alabanza por todas sus bondades y misericordias con que planeaste la salvación de este mundo caído. Gracias, Padre lindo, por esta doctrina que nos has venido enseñando, que son la base fundamental de la vida cristiana y que su majestad quiere que tengamos nosotros, los pecadores redimidos. Ahora queremos aprender la forma que estableciste para que nosotros nazcamos de nuevo y dejemos de ser pecadores voluntarios. Y gracias, Señor, por esta lección preciosa de tu santa palabra y que esta oveja tuya que escucha pueda ser convencida de que debe tomar la decisión del bautismo, porque sin él no podrá entrar en el reino celestial. Tiene que llegar a ser criatura nueva. Por nuestro Señor Jesús se lo agradecemos. Amén. Bien, amigo oyente, hoy vamos a hablar de un tema que casi nadie comprende, pero tan pronto se nos da a conocer con la Biblia en mano, se descorre el velo y es donde vemos la importancia del bautismo. No estamos hablando del bautismo de niños, pues este bautismo no existe en la Biblia. Ni siquiera el Señor Jesús fue bautizado siendo niño, sino que lo hizo a la edad de 30 años, porque el bautismo no es para ponerle nombre al bebé, sino que es para el perdón de pecados en los adultos y para recibir el don del Espíritu Santo. Ese es el verdadero bautismo bíblico que Dios manda y que Cristo lo realizó. Y lo realizó primero para darnos ejemplo, porque Él no fue un pecador, ¿cierto? Y segundo, para ser ungido por el Espíritu Santo para su misión que iba a hacer en esta tierra. Y así quedó establecido el rito del bautismo por el mismo Hijo de Dios, para que todo aquel que se bautice reciba el perdón de pecado de toda su vida pasada y reciba el Espíritu Santo para que le ayude a obedecer la palabra de Dios, a vencer sobre el pecado y siga el proceso de santificación hacia una vida nueva. ¿De qué le sirve a usted, amigo oyente, que se arrepienta ahora y que confiese sus pecados ante Dios para luego continuar en las mismas? Y continúa en las mismas por falta del Espíritu Santo, que es quien le ayudará a vencer esos pecados. Vamos a ver entonces la primera pregunta que dice así: ¿quién mandó bautizar? Y en Mateo 28, desde el 18 al 20, tenemos la respuesta. Recuerde que usted puede detener la grabación mientras busca la cita. Bien, dice así Mateo 28, del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ¿quién dijo estas palabras? Ahí vemos el mismo Señor Jesucristo la dijo, no solamente a los discípulos, sino a todos los oyentes de ese momento. Así que aquí no hay nada más que decir, sino que la respuesta que usted puede poner allí es el Señor Jesucristo. Amén, amén. ¿Listo? Vamos entonces a la segunda pregunta, que dice así: ¿qué simboliza el bautismo? El que se practica por medio de la inmersión en el agua. Y vamos a ver en Romanos 6, 4 y 5, vamos a ver la respuesta. Vamos a leer desde el 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y el 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, cuando aquí dice que somos sepultados juntamente con Cristo en el bautismo, significa que Él está allí
cuando somos sepultados en el agua, porque estamos muriendo con nuestros pecados, estamos lavándonos en la sangre de Cristo y al ser levantados del agua, estamos resucitando con Cristo a una nueva vida, testificando que nuestra vida pasada de pecado quedó borrada, quedó allí lavada en la sangre de Cristo, porque las aguas del bautismo representan la sangre de nuestro Señor. Y que ahora somos nuevas criaturas y comenzamos una vida nueva. Ya el pecado no se enseñoreará más de nosotros. Ahora hemos recibido el don del Espíritu Santo para poder vencer el pecado. Ese es el símbolo del bautismo, en el cual se sumerge a la persona en el agua y luego es levantada del agua. Entonces, la respuesta a la pregunta número 2, ¿qué simboliza el bautismo? Allí usted puede poner que somos sepultados con Cristo para morir al pecado y somos resucitados con Cristo a una nueva vida en la cual ya no pecaremos voluntariamente. Amén. ¿Listo? Vamos ahora a la tercera pregunta. Dice así: ¿cuán importante es el bautismo para el creyente? Y vamos a verlo en Marcos 16, versículos 15 y 16. Dice el Señor, y le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos cuán indispensable es el bautismo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Así que no podemos rechazar el bautismo, porque el bautismo es nacer del agua y nacer del Espíritu, para poder entrar en el reino de los cielos, dijo el Señor. Vamos a leerlo en Juan 3, 5. Hablando el Señor Jesús con Nicodemo, le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vamos a pasar al 5. Respondió de nuevo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer del agua es lavarse los pecados en las aguas del bautismo, porque ellas representan la sangre de Cristo donde lavamos los pecados. Y nacer del Espíritu es recibir el poder del Espíritu Santo que nos es dado con el bautismo para poder vencer el pecado y obedecer las leyes de Dios. Y también para ser transformados a semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese usted que en Hechos 22:16, Ananías le dijo a Saulo, conocido como el apóstol Pablo, le dijo: ¿y qué te detiene? Lava tus pecados en la sangre de Cristo. Y en Apocalipsis 1:6 también dice que Cristo nos amó y lavó nuestros pecados en su sangre. Y es por esto que decimos que las aguas del bautismo simbolizan la sangre de Cristo. Esto es nacer de nuevo del agua y nacer del Espíritu. Entonces, la respuesta a la pregunta número 3, ¿cuán importante es el bautismo para el creyente? Podemos escribir: es muy importante porque es la única manera de nacer de nuevo y ser salvos. Amén. ¿Listo? Vamos a pasar a la cuarta pregunta. ¿Qué bendiciones se reciben con el bautismo? Y vemos una respuesta en Hechos 2:38. Aquí vemos que Pedro está predicando a un conjunto de personas y ellos entristecidos les preguntaron: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro en el versículo 38 les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así de facilito. Entonces, ¿qué bendiciones se reciben con el bautismo? Allí puede poner usted: se recibe el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Así de sencillo. Amén. Bien, amado oyente, si ya lo escribió, vamos a pasar a la quinta pregunta. ¿A qué institución divina se unen los bautizados? Y vamos a ver la respuesta en Hechos 2, versículos 41, 42 y el 47. Dice así, Hechos 2:41.
Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pasemos ahora al versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Amén. Aquí vemos que la respuesta a la pregunta 5, ¿a qué institución divina se unen los bautizados? Podemos poner allí que se unen a la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesús añade a su iglesia a los que van siendo bautizados. El bautismo nos da el derecho de ser miembros de la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Y así como aquí en la tierra anotan nuestro nombre en los libros de la iglesia, así también nuestro nombre se anota en los libros del cielo, exactamente en el libro de la vida. Mire que el Señor Jesús les decía a sus discípulos en Lucas 10:20, que usted después puede buscar. Les decía: no se regocijen porque los demonios se sujetan a ustedes en mi nombre. Regocíjense más bien porque vuestros nombres están escritos en los libros del cielo. ¿Cómo le parece, amado oyente? Es una bendición muy grande que Cristo nos une no solo a su iglesia en la tierra, sino en los libros del cielo. Y a partir de tener nuestro nombre escrito en el libro de la vida, desde allí usted comienza con una nueva etapa en su vida, con Cristo tomado de la mano. Así que tanto las obras buenas que usted haga como las obras malas se irán anotando en su hoja del libro de la vida. Por ejemplo, si sigue diciendo mentiras o no ha podido perdonar del todo a una persona y no confiesa esos pecados, entonces no podrán ser borrados hasta que usted los confiese a Cristo. Y más bien hemos de pedir al Señor que por el poder del Espíritu Santo, por esa promesa que nos dio, que le ayude a perdonar completamente y le ayude a no pecar más. Le digo esto. No es de la noche a la mañana que usted va a dejar de pecar. Esa es una lucha diaria hasta que vaya avanzando en la vida cristiana y podrá vencer si usted persevera y ora para que el Espíritu Santo cada día le ayude durante ese día a cambiar su carácter. Amén. Porque es difícil cambiar nuestro carácter. Estamos acostumbrados a ver el mal y a hacer el mal y a pecar. Pero ahora, cuando hemos conocido la Escritura de Dios, nos da gozo de saber que podemos tener una vida más gozosa y no de mal genio ni nada de eso, cuando nuestro Señor Jesucristo nos vaya guiando paso a paso a una nueva criatura. Bueno, ¿listo? Vamos a la sexta pregunta. ¿Qué cambio produce el bautismo? Y vemos la respuesta en Romanos 6:4. Puede buscarlo. Bien, vamos a leer juntos. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y vamos a leer el 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, es decir, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y también vamos a leer el 14. Porque el pecado ya no se enseñoreará más de vosotros, pues ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquí podemos decir que fuimos crucificados con Cristo en el bautismo. Nuestro viejo hombre queda sepultado con el bautismo para que el viejo hombre quede allí y mi cuerpo de pecado sea destruido a fin de que ya no se enseñoree más el pecado de mí. Y para eso nos ayudará a vencer ¿quién? El Espíritu Santo, y Él nos sostendrá si permanecemos en Él. Entonces, amado oyente, la respuesta a la pregunta 6, ¿qué cambio produce el bautismo? Podemos poner allí que nos hace nuevas criaturas, y esto lo apoya
Segunda de Corintios 5:17. Vamos a leerlo. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este es un versículo muy conocido y que nos gusta porque ese es como algo así como una promesa. Entonces, significa este versículo lo siguiente: que el que era borracho ahora repudia el licor y es sobrio. El que era mentiroso y vanaglorioso ahora repudia decir mentiras y es veraz. El que adoraba imágenes ya no se postra ante ellas y adora al Dios vivo que está en los cielos, sin poner delante de él ninguna imagen que represente a Dios. Esta es una experiencia muy linda porque Cristo nos quita la culpabilidad del pecado. Él ya nos perdonó. Amén. Entonces invito al oyente que viva por sí mismo esta experiencia que trae mucha paz y mucho gozo. Bien, querido oyente, entonces hemos terminado. Ahora, sabiendo que quien mandó a bautizar fue el mismo Señor Jesucristo y que el bautismo simboliza que somos sepultados con Cristo para morir al pecado y resucitados a una nueva vida, y que es muy importante el bautismo porque es la única manera de nacer de nuevo y ser salvo, y que se reciben dos bendiciones con el bautismo: el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo, y que la institución divina a la que se unen los bautizados es a la Iglesia de Cristo en la tierra y a la Iglesia de Cristo en el cielo, porque Él nos tiene registrados en el libro de la vida. Y sabiendo que el bautismo produce un cambio que nos hace nuevas criaturas en Cristo, sabiendo todo esto, ¿qué debemos hacer? Primero, creer en el Señor Jesús. En Hechos 8:37 vamos a leer. Está Felipe y el eunuco. El eunuco le dice en el 36, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Aquí claramente vemos que creer en el Señor Jesucristo es indispensable para ser bautizados. ¿Qué más debemos hacer? Segundo, abandonar el pecado. Y vemos la respuesta en Romanos 6:11 al 14. Dice así, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado ya no se enseñoreará de nosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, otra cosa que debemos hacer en segundo lugar es abandonar completamente el pecado, porque mucha gente peca creyendo que ya porque tiene el regalo de la salvación ya eso le da derecho a pecar, pero no. Es decir, bajo la ley de Moisés se mataba un corderito para obtener el perdón de pecados, pero cuando ya Cristo vino, nos regaló la gracia, nos regaló el perdón. Entonces hemos de abandonar el pecado. Ya no hay excusa para pecar con esta ayuda poderosa que nos da el Señor. Porque aquel corderito se mataba porque estaba simbolizando la muerte de Cristo. Porque sin la muerte de Cristo no tuviéramos remisión de pecado, no tuviéramos perdón de pecado. Así que debemos abandonar completamente el pecado. ¿Qué más debemos hacer? En tercer lugar, solicitar ser bautizados. Hechos 8:35 y 38, allí es la misma cita del eunuco y Felipe que él solicitó el bautismo. Entonces, tal como el eunuco pidió a Felipe que lo bautizaran, debemos solicitar también ser bautizados. Nadie lo va a obligar. Eso nace del corazón porque lo pone el Espíritu Santo en el alma. Amén. Amén. ¿Qué más debemos hacer en cuarto lugar? Responder prestamente al llamado de Dios. Hebreos 4:7. Dice así, otra vez determina un día, hoy,
diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, amado oyente, si usted está escuchando esta voz de Dios, hoy no vaya a endurecer su corazoncito. Amén, amén. Bien, esperamos entonces que usted haya entendido esta lección y haya comprendido lo indispensable que es bautizarse para entrar en el reino de los cielos. Y si usted ha aceptado todas las enseñanzas que le hemos presentado en las 18 lecciones anteriores, no le será entonces difícil poner en práctica esta doctrina del bautismo. Así que adelante, amigo oyente. Quiero agregarle algo más. Satanás quiere que nadie vea la necesidad de una completa entrega a Dios por medio del bautismo. Satanás no quiere que nosotros hagamos un pacto con sacrificio con Dios en favor nuestro, porque él sabe que si no nos bautizamos, tampoco nuestro nombre aparecerá en los libros del cielo. No será inscrito en el libro de la vida nuestro nombre y no seremos salvos. También sabe Satanás que si no nos bautizamos, no seremos nuevas criaturas y no se producirá en nosotros una nueva vida en Cristo. Y no tendremos poder para vencer el pecado, sino que más bien el pecado se enseñoreará más de nosotros. Así que cuando el alma no hace esta entrega a Dios, no abandonará nunca del todo el pecado, de manera que la verdadera conversión no se producirá, no se realizará, querido oyente. Muchos se niegan a bautizarse porque ya fueron bautizados desde bebé, pero resulta que los bebés no nacen con pecados. Ellos no saben qué es el orgullo, ni la mentira, ni el robo, pero sí nacen con la naturaleza inclinada al pecado y al mal. Pero los bebés aún no han cometido su primer pecado. ¿Y de qué se van a arrepentir? Ellos son inocentes de pecado y ya de ellos es el reino de los cielos, porque así lo ha dicho el Señor Jesucristo. Así que el bautismo de bebé es para ponerle el nombre y no para el perdón de pecados o vacunarlos contra el pecado. Bien, amigo oyente, le invitamos a pensar en su bautismo y a no dejar de congregarse en una de nuestras iglesias para que vaya avanzando más en el conocimiento de la palabra de Dios. Y todo esto le ayudará a tomar su decisión. Amén. Amén. Bueno, de cristianismo práctico tenemos aquí asistir a una ceremonia bautismal. Sería bueno que viera una de nuestras ceremonias para que vea el verdadero bautismo por inmersión. Y su resolución, querido oyente, ¿usted cree en el santo bautismo por inmersión? ¿Desea ser bautizado siguiendo el ejemplo de nuestro Señor? Si así lo cree y lo quiere, lo desea, usted puede poner su nombre allí delante de nuestro Dios. Ahora sí vamos a orar para terminar. Padre amado, que estás en los cielos, cuánto te agradecemos tu bondad y tu amor con que tu Hijo Jesucristo nos está llamando a que vayamos a las naciones para bautizarlas, haciéndolas tus discípulos en tu nombre. Por lo tanto, a esta preciosa oveja tuya, que has venido impresionando con tu santa palabra, pueda tomar una decisión seria en favor de su bautismo, porque tú le estás llamando, Señor. Mas hágase su santa voluntad. Ayúdala a allanar todos sus caminos para que todo problema que le esté impidiendo bautizarse sea